Muy buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido un lindo día el día de hoy y muchísimas gracias por conectarse, por estar siempre pendientes a esta transmisión. El día de hoy vamos a compartir acerca de la confianza en el Señor y vamos a usar para ello el Salmo 4. Solo vamos a orar un momento. Padre bendito, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, Señor, para que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones y produzca fruto y fruto en abundancia para gloria de tu nombre. Gracias por tu Espíritu Santo y gracias por tu palabra, Señor, que nos guían a toda verdad, que nos enseñan, que nos transforman, que nos vivifican, Padre. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo delante de ti y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, por lo que va a ser hecho en nuestras vidas a través de esta palabra y de la obra de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Para comenzar, vamos a compartir el Salmo completo y luego vamos a escudriñar lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice el Salmo 4 en el versículo 1: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabe pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Como podemos ver en este pasaje, el tema central es la confianza en el Señor. Este salmo pudo haber sido escrito en el tiempo en el cual David estaba negociando con sus enemigos para quitarle el apoyo a la rebelión de Absalón. Eso es lo que dicen algunos expertos en las escrituras, pero otros dicen que muy probablemente pudo haber sido escrito como una oración en un tiempo en el cual Israel estaba sufriendo alguna calamidad. Principalmente pudo haber sido una sequía, por la referencia que hay en el versículo 7 a que la alegría que le diste al corazón, la alegría que Dios le dio al corazón de David fue mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto, como que en ese momento no estaba abundando porque había una sequía. Pero independientemente de cuál fuera la situación en la que fue escrito este salmo, el salmo nos enseña acerca de tener plena confianza en el Señor ante cualquier adversidad, porque el Señor no solo está al tanto de ella, sino que además Él ha prometido que nos va a librar y nos va a sacar en victoria de ella, como lo dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, que todas las cosas obrarán para bien de los que amamos a Dios. Entonces, lo que nosotros necesitamos básicamente, miren, la vida de David estuvo llena de problemas. Pero la vida de nosotros también está llena de problemas. Es más, la vida de Jesús estuvo llena de problemas, porque la misma palabra de Dios dice en el Salmo, en Isaías 53, que fue un varón experimentado en quebrantos. O sea, la vida del creyente no es una vida fácil, es una vida gloriosa, es una vida donde vamos a ver la victoria sobre todas las circunstancias negativas de nuestra vida, pero las vamos a tener que enfrentar. Dice el mismo Jesús nos lo enseña en Juan capítulo 16, versículo 33, que en el mundo tendremos aflicción. Ahora, David fue un hombre que experimentó cualquier cantidad de problemas. Y aquí nos está hablando de que su confianza
no estaba en su capacidad, su confianza no estaba en la ayuda de otros, su confianza no estaba en ninguna circunstancia, a pesar de que él era el rey, a pesar de que tenía un ejército a su servicio y a pesar de que él podía emitir cualquier orden, cualquier instrucción para cambiar las circunstancias. Sin embargo, él no tenía su confianza en ello. Él tenía su confianza en el Señor. Y esto nos recuerda lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, versículos del 5 al 8. Que maldito el hombre que confía en el hombre, porque será como un árbol en el desierto, que no dará fruto, que se secará, es decir, le irá mal. Pero bendito el hombre que confía en Jehová, porque será como un árbol fructífero, un árbol al que todo le va a salir bien. Entonces, este salmo nos reafirma esa enseñanza del libro de Jeremías. Es más, es muy probable que Jeremías, cuando escribió eso, se acordara de David, porque David fue anterior a Jeremías, al tiempo de Jeremías, y una gran cantidad de los salmos de David nos demuestran que David, a pesar de ser el rey, a pesar de tener un ejército a su servicio, no usaba de esas cosas para salir de sus problemas, sino que él confiaba plena y completamente en el Señor. De la misma manera, usted y yo necesitamos desarrollar esa confianza plena en el Señor. Aunque no lo veamos, la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que la fe es la convicción, es la certeza de lo que no vemos, de lo que esperamos. Y a Dios no lo vemos, pero sabemos que Él existe. A Dios no lo vemos, pero hemos visto su actuar en nuestras vidas. Hemos visto cómo Él transformó nuestra vida de pecado en una vida de obediencia a Él. Cómo Él transformó nuestras inseguridades, nuestras dolencias, nuestros dolores del corazón en gozo, en alegría, etcétera. Tenemos un Dios que es nuestro Padre y un Dios en el cual podemos confiar plenamente, y ese es el mensaje de este salmo. David estaba enfrentando una dificultad, pero ¿qué es lo que dice al final? Le pide a Dios que lo ayude, pero antes de recibir la ayuda, ¿qué es lo que nos dice en el final del salmo? Dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es decir, no importaba la circunstancia, eso no le quitaba el sueño, porque él estaba esperando en el Señor. ¿Cuántas veces nosotros no nos pasamos en vela o nos cuesta conciliar el sueño en las noches porque estamos pensando en problemas y en situaciones que nos ocurrieron durante el día o que nos pueden ocurrir al día siguiente, y eso nos quita la paz, no nos deja conciliar el sueño, no nos permite que descansemos, y eso es un indicador de que estamos confiando mucho más en nuestros recursos, en nuestras habilidades, en nuestras capacidades, que en el Señor. Perdón, necesitamos desarrollar esa confianza plena en el Señor. Y sabe una cosa, tenemos ya suficientes evidencias de la obra del Señor en nuestras vidas, de cómo el Señor nos ha librado de situaciones adversas, de situaciones negativas, como para confiar en Él. Recordemos que una de las cosas que la palabra de Dios nos dice es que el Señor es nuestro Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado, y hasta aquí estamos en victoria, hasta aquí estamos en sanidad, hasta aquí estamos en provisión, en liberación, en sanidad, en salvación, etcétera, porque hasta aquí nos ha ayudado. Si el Señor nos ayudó en el pasado, nos va a ayudar también en el presente y en el futuro, porque Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él es el mismo siempre. Su poder no disminuye, ni tampoco su oído se cierra a nuestras oraciones. Entonces,
tenemos un Dios y Padre que es absolutamente confiable, no solo por lo que diga la palabra, no solo porque lo digamos nosotros, sino porque lo hemos visto reflejado en nuestras vidas. Hemos visto cómo el Señor, a pesar de nosotros mismos, nos ha ayudado en todas las batallas, en todas las situaciones adversas de nuestra vida, sean las que sean, por malas decisiones, por errores, por fracasos, por pecados, por cualquier cuestión. El Señor siempre nos ha ayudado y nos ha sacado con bien, entonces podemos confiar plenamente en Él. Ahora, ya una vez visto el marco, la referencia total, el Salmo en su totalidad. Ahora, comencemos a escudriñar cada uno de los versículos, porque cada uno de esos versículos tiene una enseñanza maravillosa para nosotros, además de la enseñanza de todo el Salmo, que es la plena, del desarrollar nuestra plena confianza en el Señor. En primer lugar, en el versículo 1 dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Esta no es una oración arrogante, no es una oración exigente, no es un yo declaro, yo decreto, yo exijo, yo reclamo. No, es una oración absolutamente humilde. Y eso lo vemos en la tercera línea de ese versículo. Dice: ten misericordia de mí y oye mi oración. El pedir esa misericordia es un signo de humildad. Por lo tanto, no nos confundamos. Esta oración no era una oración arrogante ni exigente, era un ruego. Por eso dice: respóndeme cuando clamo. El clamor es un ruego. El clamor es una petición de auxilio en una necesidad emergente, en una necesidad apremiante. Y eso nos demuestra la dependencia al Señor. Necesitamos desarrollar esa dependencia junto con la confianza. Cuando desarrollamos la confianza en el Señor, nuestra dependencia hacia Él va a aumentar. Y en la oración, David dice algo interesante, que es algo que ya habíamos afirmado hace un momento. Dice: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Él está recordando para fortalecer su fe, para no entrar en duda, en incredulidad, en desconfianza, en eso. Está recordando lo que el Señor ya hizo por él en otras situaciones de adversidad. Cuando estaba en angustia, Él lo hizo ensanchar. Cuando estaba en angustia, el Señor le dio la victoria. Y como lo mencionamos hace un rato, el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Lo que hizo ayer, lo va a volver a hacer hoy en nuestras vidas. Si necesitamos auxilio hoy, y ya nos auxilió en el pasado, nos va a seguir auxiliando el día de hoy. No importa, al Señor no le importa el tamaño de la circunstancia o de la adversidad, no le importa el tipo de la adversidad. Él es el Dios todopoderoso que está por encima, su poder está por encima de toda adversidad, sea cual sea la adversidad que enfrentemos. Por lo tanto, no importa el tamaño de la adversidad, lo que debe importar es el tamaño de nuestra confianza en el Señor. Y como hay un eslogan por ahí muy importante, muy interesante, muy sabio también. Hay algunos eslogan que no son tan sabios como ese, pero ese es muy sabio. Dice el eslogan: no le digas a Dios qué tan grande es tu problema. Dile a tu problema qué tan grande es Dios. Recuérdale a tu problema que Dios ya te liberó en el pasado de otras circunstancias y que te va a liberar de esta circunstancia. Así como el Señor tomó la victoria en circunstancias adversas anteriores, esta vez también va a tomar la victoria. El Señor, por medio de las situaciones adversas y en general de todas las situaciones, Dios nunca va a permitir que usted y yo seamos derrotados. Dios siempre va a usar esas circunstancias, por adversas que sean, por grandes y negativas que sean, el Señor siempre las va a usar a nuestro bien. Nos va a ensanchar, nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a establecer, nos va a madurar, nos va a equipar para nuestra vida como creyentes, para lo que viene
por delante. El Señor permite esas situaciones como entrenamiento para que podamos vencer lo que está por delante y podamos acceder a unos nuevos niveles de bendición, de madurez, de equipamiento, de perfeccionamiento en Él, tal como nos lo dice la palabra en varios pasajes. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, dice que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. En Proverbios 4:18, que el Señor lleva nuestra vida en aumento como la luz de la aurora. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 10, dice que seamos sobrios y velemos, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistamos firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas nuestro Padre, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Y perfeccionar significa madurar. Afirmar significa enraizarnos. Fortalecernos significa hacernos fuertes y establecernos significa permanencia, fidelidad. Vamos a crecer en todas las cosas. Dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No dice que va a devorarnos. Anda buscando a quien devorar, pero no nos va a poder devorar porque el Señor está con nosotros y nos va a dar la victoria. El diablo, en cierta forma podemos decir que es un león sin dientes. ¿Por qué? Porque él ya fue vencido, ya le fueron quitadas todas sus armas. El diablo es un león sin dientes y un león sin garras. No, ya no tiene el poder porque él fue despojado del poder. La única cosa que el diablo puede hacer con usted y conmigo es que nos traguemos sus mentiras y entonces creamos que el diablo nos puede hacer algo. Y entonces ahí sí, el temor trae en sí castigo. No es el diablo el que nos hace algo, es que usted y yo activamos el temor y el temor trae en sí castigo. Pero el Señor, por eso es importante la confianza en el Señor, porque la confianza echa fuera el temor. La confianza es el resultado del amor, del perfecto amor del Padre para con nosotros, de entender el perfecto amor del Padre para con nosotros. Y al entender el amor del Padre para con nosotros, eso nos da la seguridad de que Él está a nuestro favor. También en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9, el Señor nos habla acerca de las pruebas, acerca de lo que Él va a hacer a través de las circunstancias difíciles si nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Dice la palabra, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí nos está diciendo claramente algunas cosas importantes en cuanto a las adversidades. Uno, son por un poco de tiempo, no son permanentes, no son eternas, son por un poco de tiempo. Y vienen a nuestras vidas, Dios las permite en nuestras vidas si es necesario. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe, en primer lugar, y en segundo lugar, para que avancemos obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Recordemos que nuestras almas es de donde emana la vida plena, la vida abundante. Dice la palabra en Proverbios capítulo 4, versículo 23, que guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. O sea, el Espíritu transmite vida a nuestro corazón y nuestro corazón la imparte a todo nuestro ser. Pero si no cuidamos nuestra alma, si nuestra alma no es perfeccionada, si nuestra alma no es transformada, entonces esa vida que el Espíritu Santo quiere impartir en nosotros, resulta que nuestra alma la bloquea porque se va, en lugar de irse por los caminos del Señor, se va por caminos que le parecen derechos en su opinión y que son caminos de muerte.
El Señor, aparte de ello, a través de las pruebas, a través de las circunstancias difíciles, el Señor va a aumentar nuestra paz, nuestra victoria, nuestra seguridad, nuestra tranquilidad, nuestro socorro. Recordemos Hebreos 4:16, tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Eso quiere decir que vamos a necesitar socorro, que vamos a enfrentar situaciones contrarias, pero vamos a tener el socorro del Señor. Por eso es importante que nosotros desarrollemos una plena, una absoluta confianza en el Señor para no desmayar, para no ser como los de doble ánimo que no van a ningún lado, que parecen veletas, un día creen, otro día dudan, etcétera. Y dice la palabra que quien tal haga no va a recibir nada del Señor. Entonces, por ello, necesitamos desarrollar esa plena confianza, esa absoluta confianza a pesar de las circunstancias. La confianza en el Señor no se da cuando las cosas están funcionando bien. Por supuesto que ahí también necesitamos la confianza del Señor, pero la confianza se prueba en los momentos de aflicción, en los momentos de adversidad, en los momentos de contrariedad, en los momentos de circunstancias negativas. En ese momento es que se evidencia, se muestra el verdadero nivel de nuestra confianza en el Señor. Entonces, lo que necesitamos y lo que necesitamos es desarrollar esa confianza, aunque no estemos en batalla. Tenemos toda la evidencia de nuestras vidas de que podemos confiar en el Señor. Hasta el día de hoy, desde el día que fuimos salvos hasta el día de hoy, el Señor ha llevado nuestras vidas en aumento. El Señor nos ha dado la victoria sobre toda circunstancia negativa. El Señor no nos ha dejado, no nos ha desamparado, y aún en circunstancias que se veían terribles, como cuando estábamos en el pecado e íbamos al infierno, el Señor transformó una situación totalmente contraria y totalmente horrible a una totalmente diferente. Nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de Cristo. Cambió totalmente nuestro destino de la muerte a la vida, de la condenación a la vida. Si Él ya hizo eso, ¿cuánto más no nos dará con Cristo Jesús todas las demás cosas y toda la victoria en Él? Aparte de que Él nos lo garantiza de muchísimas maneras. La palabra dice, nos enseña en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, que para esto vino el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Y Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Romanos, capítulo 8, versículo del 35 al 39, que en todas las cosas seremos más que vencedores, y nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Todos esos elementos de los que hemos hablado, del objeto de las pruebas para llevarnos a mayor madurez, de que no vamos a ser tentados o probados más allá de lo que podamos resistir, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que en Cristo somos más que vencedores y nada nos puede separar del amor de Dios. Eso debería desarrollar en cada uno de nosotros una gigantesca, absoluta y total confianza en el Señor, en su cuidado para con nosotros. En este primer versículo, David está reconociendo que nuestro Padre es el Dios de nuestra justicia, el que nos declara inocentes, el que nos declara justos, el que nos da convicción, nos da certeza de esas cosas, de que en Él estamos seguros, pero necesitamos tener esa comunión, primero esa comunión con Él para desarrollar la confianza en Él, el conocer la palabra de Dios. Miren, hay elementos que son importantes en la vida del cristiano, y yo insisto mucho en eso casi en todas mis enseñanzas. No se trata de leer la Biblia, no se trata de tener información de la Biblia.
La palabra de Dios no nos llama a tener información, nos llama a tener sabiduría. ¿Por qué no la información? Porque la información es un conocimiento que puede que nos sirva, puede que no. Pero la sabiduría es vida, es poner ese conocimiento en actividad, ponerlo en práctica en nuestra vida. Y la palabra de Dios nos dice que no tengamos solo información de la palabra engañándonos a nosotros mismos, sino que la pongamos por obra, que se haga vida. El que solo lee la palabra de Dios pero no la hace, ese se engaña a sí mismo. Y eso por un lado, pero por el otro lado hay otro problema, y es que a veces ni siquiera leemos las escrituras, no conocemos las escrituras. Las escrituras deberían ser nuestro pan de cada día. Las escrituras deberían ser un alimento de todos los días y constante. Mientras más pudiéramos llenarnos de la palabra, muchísimo mejor. La palabra tiene una ventaja sobre la comida física. La palabra nunca empacha. La palabra siempre es una delicia. La palabra siempre es como miel a nuestra boca. La palabra siempre nos va a producir bien. La palabra siempre nos beneficia. Si usted pasara todo el día leyendo la palabra de Dios, yo le aseguro que no se va a cansar, ni se va a aburrir, ni se va a empachar de tanta palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es alimento para nuestro hombre interior, y la palabra fortalece nuestro hombre interior. Y la otra cosa que fortalece nuestro hombre interior, nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, es la comunión con Él. La comunión con el Espíritu. En la medida en la que usted y yo tenemos comunión con el Espíritu, nos relacionamos con Dios a través del Espíritu Santo, en esa misma medida nuestra confianza va a crecer. David en este pasaje ora con una absoluta confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque él tenía nos lo enseña en muchos de los demás salmos, que él tenía una comunión con el Señor, una comunión íntima con el Señor, al punto de que el Señor habla de él como un varón conforme a su corazón. Y usted y yo podemos ser lo mismo, hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Y Él lo anhela. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 4, versículo 5, que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, quiere tener comunión con nosotros. Entonces necesitamos la confianza, la plena certeza que necesitamos para mantenernos firmes, sin ansiedades, sin angustias, en medio de las circunstancias difíciles, de tal manera que nos podamos acostar en paz y dormir, porque solo Jehová nos hace vivir confiados. Requiere, primero que nada, conocer la palabra de Dios, requiere tener comunión con el Señor, requiere creer la palabra de Dios, no solamente tener la información, sino creerla, aplicarla en nuestras vidas. Eso es fundamental. Si queremos tener vidas plenas, si queremos tener vidas exitosas en el Señor, vidas abundantes en el Señor, necesitamos la palabra y necesitamos la comunión con el Espíritu Santo. Son dos elementos imprescindibles, además de el pertenecer a una congregación, no dejar de congregarnos, tener vida de familia, vida de cuerpo, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna, pero eso no puede sustituir de ninguna manera la comunión personal con el Señor y la comunión con la palabra, el conocimiento de la palabra. De hecho, recordemos lo que dice Juan capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Y ese conocimiento del que está hablando ahí no es información, es un conocimiento profesional, experto, y eso significa sabiduría. La sabiduría, la inteligencia es el entendimiento de la palabra, pero la sabiduría es la aplicación de la palabra en nuestra vida, de tal manera que la palabra sea vida en cada uno de nosotros. Lo que David, otra cosa que encontramos interesante en la última línea de este versículo del Salmo 4, es que David expresa: ten misericordia de mí y oye mi oración. David está invocando la misericordia de Dios. Recuerde, y no está invocando méritos, no está invocando merecimientos.
no está invocando sus obras, está invocando la misericordia de Dios, y la misericordia de Dios es la razón por la cual Dios no nos da lo que merecemos por nuestra maldad. David está reconociendo que a pesar de que es varón conforme al corazón de Dios, a pesar de que el Espíritu Santo está en él, a pesar de que es salvo, él aún tiene pecado en sus vidas, tiene iniquidad en sus vidas, y eso lo haría inmerecedor de bendiciones del Señor. Pero al invocar la misericordia de Dios nos bendice aunque no lo merezcamos. Está reconociendo que él necesita del perdón de Dios, necesita de la salvación de Dios, necesita de la limpieza de sus pecados de parte de Dios, como la necesitamos todos. Ninguno de nosotros está libre de pecado. Todos nosotros, a pesar de que somos salvos, tenemos el Espíritu Santo, una nueva naturaleza, conocemos la palabra, etcétera, aún pecamos, no somos perfectos. La palabra de Dios dice en el Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Pablo, al final de su vida dice, no que ya lo haya alcanzado, sino prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios. Es decir, nunca vamos a ser lo suficientemente perfectos como para no necesitar de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios significa nuestra dependencia de Él. La misericordia de Dios significa que dependemos de Él para nuestro pronto auxilio en toda circunstancia. La misericordia de Dios significa que confiamos más en Él que en cualquier otra cosa o circunstancia o persona en la vida. La misericordia es nuestro reconocimiento de nuestra insuficiencia delante del Señor, pero el reconocimiento de su suficiencia, de su más que suficiencia para con nosotros. De hecho, la palabra nos enseña en Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando en este momento dudo si es 3:14 o 4:14, pero creo que es 3:14, cuando Moisés le pregunta al Señor, ¿y quién diré a los judíos que me envía? Y el Señor le dice, diles que yo soy el que soy, te envía. En el hebreo, esa frase yo soy el que soy significa yo soy todo lo que tú necesitas. Y el Señor es todo lo que nosotros necesitamos. En cualquier circunstancia, en cualquier situación, en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier lugar de nuestra vida, al único que necesitamos es al Señor. Si tenemos al Señor, lo tenemos todo, porque Él es todo. Él es el Todopoderoso, Él es el dueño de todas las cosas, de toda la creación. Él es el creador de todo lo que existe, y si algo no existe, solo lo habla, y eso viene a la existencia. Así que en Él estamos total y completamente confiados. Podemos estar total y completamente confiados, pero no por nuestros méritos, no por nuestros merecimientos, sino por la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios la que obra a favor de nosotros cuando no lo merecemos. Luego, pasemos al versículo 2 del Salmo 4. Y dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Ahí, en este pasaje, encontramos tres enemigos que el diablo usa en contra de nosotros. La primera es, dice, amaréis la vanidad. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? La infamia es la calumnia. La calumnia significa arruinar la reputación de alguien, y el diablo va a querer arruinar por todos los medios nuestra reputación. Aunque seamos unos buenos creyentes, mire cómo actúa el diablo. Hay personas que son extremadamente piadosas.
Personas que aman a Dios con todo su corazón, que caminan con el Señor. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Levanta calumnias en contra de ellos, que son legalistas, religiosos, fanáticos, radicales, retrógrados. El diablo nunca va a hablar bien de usted y de mí. No le debemos hacer mucho caso a ese tipo de cosas. El diablo va siempre a tratar de arruinar nuestra reputación. Pero la palabra de Dios nos garantiza que el Señor va a sacar a luz nuestra justicia, por un lado. Por el otro lado, no nos debería importar en lo absoluto nuestra reputación para con los hombres. Lo que nos debe importar es nuestra reputación para con Dios. En la epístola a los Gálatas, en el capítulo 1 y versículo 10, Pablo nos dice una cosa que es muy importante. Si yo aún quisiera agradar a los hombres, tener buena reputación entre los hombres, entonces no sería siervo de Dios, sino siervo de los hombres. Es cierto que la palabra de Dios dice que mejor es el buen nombre que las muchas riquezas, pero el buen nombre no delante de las personas, sino el buen nombre delante del Señor. Si yo tengo un buen nombre delante del Señor, si soy conocido delante del Señor, si trato de vivir una vida agradable al Señor en lo más posible de mis fuerzas, la palabra de Dios dice que si nosotros le agradamos al Señor, Él aún a nuestros enemigos los hará estar en paz con nosotros mismos. Usted no se preocupe, el diablo siempre va a tratar de hablar mal de usted. Si lo hace mal, si no lo hace mal, y si lo hace regular, igual está mal. No nos debemos preocupar del hombre, nos debemos preocupar verdaderamente de agradar al Señor. De hecho, eso es lo que nos dice en Colosenses, capítulo 3, versículo 22 al 24, que no hagamos las cosas como para los hombres, como para el ojo del hombre, como para que el hombre hable bien de nosotros, sino que las hagamos para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado, para que Dios sea exaltado, para que Él se agrade de lo que nosotros hacemos. Y al final nuestra bendición, nuestra promoción viene del Señor, no viene de las demás personas. Entonces la primera cosa que el diablo, de hecho hay un pasaje en las Escrituras, en el libro de Apocalipsis, que dice que el diablo el diablo procura hacer quedar mal a tres cosas: a Dios, al cielo y a los que habitan en el cielo. Es decir, a los creyentes, hablar mal del cielo y hablar mal de Dios. Así que no le hagamos caso. Usted y yo, firmes en lo que la palabra de Dios dice, firmes en lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado y firmes en contra de todas las acechanzas del diablo. Esos son distractores. El diablo, todos los ataques del diablo son distractores. Nos pretende distraernos del camino de la bendición de Dios, del camino de la abundancia y de la plenitud de Dios. Así que no le hagamos caso. Otra cosa que el diablo hace es la acusación. Dice ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad? La vanidad lleva a las personas a menospreciar a otros, y eso lleva a acusarlas, juzgarlas, condenarlas, etcétera. Recordemos que el diablo es el acusador de los hermanos. El diablo siempre anda buscando ocasiones de acusarnos, cuando él ya sabe perfectamente que delante del Señor usted y yo somos perfectamente inocentes porque Cristo pagó por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y finalmente, el diablo es mentiroso. El diablo siempre va a usar mentiras para la calumnia, la acusación, todo ese tipo de cosas son mentiras. El chisme, la murmuración, la maldición, el juicio, la condena, la mentira, la hipocresía, todas esas cosas vienen de la mentira. Y déjeme decirle algo, el Señor menciona en su palabra 3 pecados que Él aborrece específicamente. Más, Él aborrece todo el pecado, pero aborrece supremamente 3 pecados. 1 es el orgullo, la arrogancia, la jactancia, la vanidad. 2, la mentira. Y 3, el tercero es la mentira, y la rebelión. ¿Por qué? Porque la rebelión, el orgullo y la mentira son la naturaleza del diablo, son la esencia del diablo. El diablo se rebeló contra Dios en el Edén
porque se enorgulleció su corazón y es padre de mentira. Son las tres esencias del diablo, y eso hace que esos pecados, el orgullo y todo lo que el orgullo implica, la mentira y la rebelión, sean para el Señor pecados aborrecibles en mayor grado que los demás. Y a pesar de que el diablo pueda usar esas armas en nuestra contra, como lo hizo con el salmista, nosotros no tenemos por qué temer. En Mateo capítulo 5, versículos del 10 al 12, la palabra nos dice algo importante, y es que al respecto de eso, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, esos ataques del diablo no nos deberían molestar en lo más mínimo, más bien nos deberíamos fijar no en los ataques, sino en las consecuencias, y las consecuencias es que seremos bienaventurados delante del Señor, y nuestro galardón será grande en los cielos. De lo único que nos debemos ocupar es de que todas las calumnias, mentiras, difamaciones, etcétera, que el diablo pueda hacer, no sean verdad. Entonces eso significa que es una persecución del diablo contra nosotros, y si somos perseguidos vamos a ser bienaventurados y tener un gran galardón en los cielos. Ahora podemos también enfrentar esas situaciones y otras más. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro guardador. La palabra, miren, este pasaje del Salmo 18, versículos del 1 al 2, lo necesitaríamos tener presente en nuestras vidas para fortalecer siempre nuestra confianza en el Señor. Dice la palabra: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Notemos lo que dice. Dice: fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, fortaleza mía, mi escudo, la fuerza de mi salvación. 7 cosas, y 7 cosas que demuestran la protección del Señor a nuestro favor y la operación del poder de Dios a nuestro favor. Si Él conmigo, ¿quién contra mí? ¿De qué temeré lo que me pueda hacer el hombre, si mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo? ¿Qué podré temer de lo que me pueda hacer el diablo cuando el Señor es mi fortaleza, mi castillo, mi roca, es mi salvador, la fuerza de mi salvación, mi escudo, mi protección, etcétera? No tengo por qué temer nada, ni al diablo, ni al hombre. Nada me pueden hacer. Nada me pueden hacer. Yo estoy guardado en el Señor. Dice la palabra, no quiere decir que no me vayan a venir situaciones adversas, me pueden venir, pero no tengo por qué temer de esas situaciones adversas, porque el Señor me va a dar la victoria. Y mire esto, aún en el peor de los casos que pudiera suceder, la muerte, ni aún en la muerte el diablo nos vence. Nuestra muerte es la victoria final sobre el diablo, la victoria final del Señor sobre el diablo en nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, oh sepulcro, tu victoria? No hay victoria para el diablo, no hay victoria para la muerte, no hay victoria para el sepulcro en nuestras muertes, porque cuando morimos realmente lo que sucede es que entramos a una nueva dimensión de nuestra vida, y estar con Cristo es muchísimo mejor, como dice la palabra. Entonces, ¿por qué vamos a temer? Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor, debe ser plena, absoluta en el Señor, para poder vencer todas las artimañas del diablo, todas las situaciones adversas que se nos puedan presentar, porque Él es nuestro guardador.
Y mire el Salmo 121, versículos del 1 al 8, otro pasaje que lo deberíamos o necesitaríamos tenerlo en la punta de nuestra lengua. Dice la palabra: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de los montes ni viene de nada terrenal. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Y qué es lo que esto significa? Lo que significa es: el Señor no me deja ni me desampara, y el Señor en toda circunstancia, situación, lugar o momento de mi vida me está guardando. Él es mi guardador desde ahora y para siempre. Así que todo lo que si vemos este salmo, y vamos a continuar la semana entrante en nuestra cápsula de fe del próximo miércoles, pero todo lo que vemos en este salmo es la importancia de que usted y yo tengamos nuestra plena y absoluta confianza, nuestra dependencia total en aquel que es nuestro Padre, el Dios Todopoderoso. Que nada nos mueva de nuestra confianza, que nada nos mueva de nuestra seguridad. Él es nuestra seguridad, Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestra protección, nuestro guardador. No tenemos por qué temer nada, absolutamente nada. Al único que debemos temer es al Señor. Y el temor del Señor es honra, reverencia, respeto, devoción, sujeción, obediencia. Ese es el único temor que debe haber en nuestras vidas, el temor al Señor, para vivir vidas agradables a Él, y fuera del temor al Señor no tenemos por qué alimentar ningún otro temor. Recordemos lo que dice la palabra en 1 Juan capítulo 4 versículo 18, que el temor trae en sí castigo, pero el perfecto amor del Padre para con nosotros nos libra del temor. Eso es la confianza plena en el Señor, la confianza absoluta en el Señor, porque Él nos ama, porque Él es nuestro Padre perfecto, que vela por lo mejor para nosotros y que nunca va a permitir que usted y yo nos quedemos caídos. Nunca va a permitir que usted y yo seamos derrotados. Podremos perder alguna cosa, pero no vamos a perder la guerra. La palabra de Dios dice que el Señor no dejará caído al justo, Él lo levantará. Y la palabra de Dios dice también que 7 veces caerá el justo, mas se levantará. ¿Y por qué se levantará? Porque el Señor nos levantará por su Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Si fue de bendición para su vida, márquele like ahí a la transmisión por un lado, y por el otro lado siéntase en completa libertad de poder compartir esta enseñanza con sus contactos en las redes sociales. Y les recuerdo también nuestros otros recursos para edificar nuestra fe constantemente, principalmente ahora que estamos en un tiempo tan malo a nivel del mundo, a nivel local, donde vemos que la maldad está proliferando de una manera impresionante, porque ya queda poco tiempo. El diablo ha descendido con gran ira porque ya sabe que le queda poco tiempo, la venida de Cristo está cercana. Y usted y yo necesitamos fortalecernos en el poder del Señor, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, tenemos estos recursos de transmisiones martes, miércoles y jueves a las 7 de la noche por este medio, los martes y jueves en estudio bíblico, el miércoles en una cápsula de fe. Aparte de ello, nuestras reuniones presenciales del domingo a las 10:30 de la mañana, a las cuales le invitamos. Si usted no ha asistido, es en el Centro Comercial Oakland Mall de la ciudad capital, en el tercer nivel, en Cinépolis, en la sala número 7. Si usted no puede asistir, también se puede conectar por Facebook, que lo transmitimos por Facebook, esta página a las 10:30 de la mañana. Aparte,
Tenemos nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y los canales de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi 230 y a nombre de Iglesia Cristiana Sion Guatemala, donde usted va a encontrar infinidad de recursos para edificar su fe y son de acceso gratuito, así que puede solo dele suscribirse a los canales y ya está. Ahí va a recibir las notificaciones de todas las transmisiones que podamos hacer. Así que muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por usar de todos esos recursos que están a su disposición y espero que el día de mañana que tenga hoy una linda noche, un lindo descanso, como dice este Salmo 4 en el versículo 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que tenga un lindo sueño, un lindo descanso, que el día de mañana sea un día de bendición, un día de cumplimiento de promesas del Señor sobre su vida. Y aparte, les recuerdo que le esperamos a las 7 de la noche para nuestro estudio bíblico del día jueves. Así que damos por finalizado en este momento esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga abundantemente y les mando un abrazo por este medio. Bendiciones.